Te levantas, bajas al coche y ahí está. Una grieta que ayer no existía. O peor, un impacto pequeño que hoy ya parece una telaraña. Y en ese momento aparece la tentación más peligrosa. Pensar que cambiar un parabrisas es quitar uno y poner otro, como si fuera una bombilla. Con un Dacia Sandero, esa idea es la receta perfecta para acabar con filtraciones, ruidos a velocidad, empañamientos raros, o con un parabrisas que está puesto, pero no está bien pegado. Si has llegado buscando cambio de parabrisas en Dacia Sandero, lo que de verdad necesitas no es solo saber dónde lo hacen más rápido, sino entender por qué un cambio puede salir mal, incluso cuando el cristal es el correcto, porque el problema casi nunca es el vidrio. El problema es todo lo que no se ve. Empecemos por lo básico. ¿Reparar o sustituir? Aquí es donde mucha gente pierde tiempo y dinero. Un impacto pequeño, redondo, que no está en la zona de visión directa y no está cerca del borde, a veces se puede reparar, pero cuando aparece una grieta larga, cuando el daño está cerca del marco, cuando hay varios impactos, o cuando la fisura se mete en la zona por donde miras de forma natural, la sustitución deja de ser un capricho y se convierte en sentido común, no solo por visibilidad. El parabrisas forma parte de la rigidez del coche y trabaja junto con los airbags. No es un cristal cualquiera, es una pieza estructural pegada con un adhesivo que tiene que hacer su trabajo en un golpe, en un bache y también en un frenazo. Y hay otro detalle que se suele ignorar. Una grieta no se comporta igual todos los días. Un cambio de temperatura, el sol directo, el aire acondicionado a tope, un badén mal pasado, y lo que era una línea discreta se convierte en una grieta que cruza medio parabrisas. Por eso, cuando alguien te dice, aguanta, no pasa nada, normalmente te lo dice hasta que le pasa a él. Ahora bien, incluso cuando ya has decidido sustituir, aparece la segunda trampa. Creer que todos los parabrisas son iguales. Mientras encaje, listo. No. Hay diferencias de calidad óptica, de curvatura, de tratamiento, de serigrafía, de compatibilidad con soportes y molduras, y también de cómo se comporta con el paso del tiempo. Y aunque no entremos en marcas ni en precios cerrados, sí hay una idea que te conviene grabar. Un presupuesto serio no es solo cristal y mano de obra. Un presupuesto serio te explica qué incluye y qué no incluye, y ahí es donde se separa un trabajo correcto de uno que te va a dar guerra. Porque el cambio de parabrisas tiene dos enemigos: la prisa y el ahorro mal entendido. La prisa te empuja a aceptar te lo hago en una hora y te vas. El ahorro mal entendido te empuja a elegir el más barato sin preguntar qué adhesivo usan, si cambian molduras, si revisan óxidos, si respetan tiempos de curado. Y el parabrisas, para funcionar, necesita exactamente lo contrario: preparación, limpieza, imprimación cuando toca, adhesivo adecuado y tiempo. Hablemos de opciones, que es lo que normalmente te urge cuando tienes el coche parado. Puedes ir a un taller especializado en lunas, a un taller generalista que subcontrata, o al concesionario. Ninguna opción es automáticamente buena o mala. Lo que importa es el procedimiento y la garantía. Un especialista suele tener más experiencia con pegados, molduras y ruidos aerodinámicos. Un concesionario puede darte tranquilidad por recambios y referencias, pero no siempre es quien lo instala. Muchas veces también lo hace un tercero. Y luego está el seguro, que puede ser tu mejor aliado o una fuente de frustración, según la póliza y el proveedor asignado. Aquí conviene pensar como detective. Cuando pides presupuesto para el cambio de parabrisas en Dacia Sandero, no te quedes en el número final. Pregunta qué cristal montan, si es equivalente u original, y qué pasa con las molduras y grapas. Las molduras no son decoración. Guían el agua, reducen ruidos y aseguran que el borde quede protegido. Si se reutilizan cuando ya están deformadas, o si se rompen grapas y se aprieta para que parezca que encaja, el resultado puede ser un silbido a 90 km/h que te vuelve loco, o una entrada de agua que solo aparece cuando llueve fuerte, o cuando pasas por un túnel de lavado. Y ojo con una señal de alerta muy típica. Cuando el precio es sorprendentemente bajo y todo suena demasiado simple, a veces el recorte está en consumibles. Adhesivo de menor calidad, sin imprimación donde hace falta, o sin tratamiento del marco. O se recorta en tiempo, se pega y se entrega sin respetar el curado mínimo. Y el curado no es un capricho del taller para tenerte esperando. Es química. El adhesivo necesita tiempo para alcanzar resistencia. Si sales y te metes en autopista, con vibración, presión de aire y torsión del chasis, estás pidiéndole al pegado que trabaje al máximo, cuando todavía no está listo. Ahora vamos a lo que casi nadie ve, pero es lo que define si el cambio queda perfecto o queda más o menos.
El proceso crítico no es el momento en que colocan el cristal nuevo, es todo lo anterior. Primero, la retirada del parabrisas viejo. Si se hace con cuidado, se minimiza el riesgo de dañar la pintura del marco. Si se hace a lo bruto, se araña el metal, se levantan bordes, y ahí nace el enemigo silencioso, el óxido. El óxido no aparece al día siguiente. Aparece meses después, cuando ya nadie se acuerda de quién lo instaló. Y cuando aparece, empieza el ciclo. Se levanta la pintura, se abre un microcanal, entra agua, se humedece el interior, se empañan, cristales, huele raro, y de repente el problema ya no es el parabrisas, es el coche. Después viene la limpieza y preparación del marco. Esto suena aburrido, pero es el corazón del trabajo. Hay que retirar restos del adhesivo anterior de forma correcta, dejando la base adecuada para que el nuevo adhesivo agarre. Si se deja demasiado viejo y sucio, el nuevo no se integra bien. Si se raspa de más y se llega a metal sin tratar, se abre la puerta a corrosión. Y aquí entra el uso de imprimaciones o primers cuando corresponde. No es pintura negra para que quede bonito. Es un puente químico para que el adhesivo se adhiera como debe y para proteger zonas sensibles. Luego está el cordón de adhesivo. Su altura, su continuidad y su forma importan. Si el cordón queda irregular, puede haber puntos con menos presión, zonas donde el cristal no asienta bien. Y eso se traduce en ruidos, filtraciones o tensiones que con el tiempo pueden favorecer grietas. Y sí, un parabrisas puede romperse antes si está mal asentado y trabaja con tensiones raras. En un Dacia Sandero, como en muchos coches, hay detalles que parecen pequeños y luego se vuelven enormes. El encaje de las molduras perimetrales, el asiento correcto del parabrisas para que no quede ni alto ni hundido, la colocación del retrovisor interior si va pegado a un soporte específico, y el paso de los limpiaparabrisas. Si el parabrisas queda mínimamente desalineado, los limpiaparabrisas pueden barrer raro, hacer ruido, dejar zonas sin limpiar o incluso rozar donde no deben, y cuando llueve, eso deja de ser un detalle y se convierte en seguridad. Otro punto delicado. Las boquillas del lavaparabrisas y el capó. A veces, después del cambio, el chorro ya no apunta igual o parece que no tira. No siempre es culpa del cambio, pero sí es algo que se debe revisar en la entrega, porque es parte de tu visibilidad real en carretera. Y ahora, el tema que mucha gente descubre tarde. Sensores y cámaras. No todos los Sandero llevan sistemas avanzados, depende de versión y año, pero algunos pueden llevar elementos asociados al parabrisas o soportes específicos para retrovisor y sensores. Si tu coche equipa una cámara o sensor relacionado con ayudas a la conducción, el cambio puede requerir comprobación o calibración. No siempre es un proceso largo, pero ignorarlo puede dejarte con avisos en el cuadro, con funciones que no trabajan como deberían, o con un comportamiento errático. Y lo peor es que a veces no falla de inmediato. Falla cuando más lo necesitas, en una situación real. Por eso cuando te entregan el coche no te conformes con ya está. Hay una forma de validar el trabajo sin ser técnico y sin desmontar nada. Primero, inspección visual desde fuera. El parabrisas debe verse centrado, con un margen uniforme, sin zonas donde parezca mordido por la moldura o donde se vea un hueco extraño. Desde dentro mira el perímetro superior y los laterales. No debería haber restos de adhesivo a la vista ni manchas raras. El retrovisor debe estar firme, sin vibraciones. Después, prueba de agua, pero bien hecha. No es echar un vaso y ya. Lo ideal es un chorro controlado por el perímetro, sin presión exagerada al principio, y observar dentro si aparece humedad en pilares, en el techo interior o en la zona baja. Si hay filtración, a veces no gotea como una tubería. A veces humedece y deja una marca. O aparece como empañamiento persistente. Si el taller te dice que eso es normal, desconfía. Normal no es. Luego prueba de ruidos. Un silbido aerodinámico suele aparecer a cierta velocidad, no en ciudad. Si puedes, haz un trayecto corto por una vía rápida y escucha. Un ruido nuevo, tipo sss, constante, suele apuntar a un problema de sellado o de molduras. Y no lo dejes pasar, porque cuanto más tiempo, más difícil es que te lo reconozcan como parte del trabajo. Y aquí entra el punto que choca con la impaciencia. Los cuidados en las primeras 24 a 48 horas. No porque el coche sea de cristal, sino porque el adhesivo sigue ganando resistencia. Evita lavados a presión directos al perímetro, evita portazos innecesarios, y si notas que al cerrar una puerta se siente una presión rara en el habitáculo, abre una ventanilla al cerrar para no generar sobrepresión. No es superstición, es una forma simple de no forzar el sellado cuando aún está asentándose. También conviene revisar algo que casi nadie mira, el interior después de un par de días.
si aparece olor a humedad, si el parabrisas se empaña más de lo normal, si la alfombrilla delantera está húmeda sin explicación, puede haber una filtración pequeña que no se vio el primer día. Y cuanto antes se corrija mejor, porque una filtración pequeña se convierte en moho, en corrosión y en problemas eléctricos si el agua llega donde no debe. ¿Qué pasa si aparece un problema? Aquí es donde la documentación y la garantía importan. Un taller serio te da garantía por filtraciones y por ruidos derivados del montaje. Y cuando vuelves, no debería tratarse como a ver si cuela. Debería revisarse el sellado, las molduras y si hace falta rehacer parte del trabajo. A veces el arreglo es simple. Recolocar una moldura, sustituir una grapa, corregir un punto. Otras veces, si el pegado está mal, no hay magia. Toca desmontar y hacerlo bien. Y sí, eso es incómodo, pero es mejor que convivir con un coche que entra agua cada vez que llueve. Volvamos a la pregunta que lo complica todo. ¿Por qué puede salir mal aunque el cristal sea el correcto? Porque el parabrisas no se monta, se integra. Es adhesión, geometría, sellado, compatibilidad de molduras y respeto por los tiempos. Un cambio rápido puede quedar bonito a la vista y estar mal en lo importante. Y un cambio barato puede salir caro en meses, cuando el óxido ya empezó o cuando el ruido te obliga a volver una y otra vez. Si tuviera que dejarte con una idea práctica, sería esta. El mejor indicador de un buen trabajo no es lo rápido que te lo entregan, sino lo claro que te explican qué van a hacer y qué van a comprobar. Pregunta por el adhesivo y el tiempo mínimo antes de usar el coche con normalidad. Pregunta por molduras y grapas. Pregunta qué hacen si encuentran óxido o pintura dañada. Y si tu versión lleva sensores o cámara, pregunta cómo verifican que todo queda correcto. Y cuando te lo entreguen, valida tú también. Porque el cambio de parabrisas en Dacia Sandero no termina cuando el cristal está puesto. Termina cuando has comprobado que no hay agua, no hay ruidos, no hay vibraciones y que tu visibilidad es perfecta. Ahí es cuando puedes olvidarte del tema y volver a usar el coche con tranquilidad, que es lo único que realmente querías desde el principio.